Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento, como siempre, de tener la oportunidad de saludarte, Graciela, así como a los amigos y amigas que escuchan la radio pública y que están interesados e interesadas en estos temas. Y contento, con sentimientos encontrados porque pues esta variante del COVID, la Omicron, parece que es más contagiosa, aunque ojalá menos letal, pero por lo pronto en la Ciudad de México pues ya empezaron con el refuerzo a personas adultas mayores en la alcaldía de Tlalpan. Ojalá y muy pronto pues al menos toda la ciudad, las personas de esa edad estén vacunadas, ¿no? Reforzadas. Pues sí, parece que esto se va a volver un poco como la influenza, ¿no? Una vacuna que nos vamos a tener que poner, supongo que cada año, pero bueno, mientras la haya, yo creo que podemos estar protegidos y sobre todo seguirnos cuidando con las medidas de distancia, el tapabocas, lavado de manos, todo lo que ya aprendimos estos últimos años. Y pues bueno, la pandemia por COVID-19, por lo visto, pues sigue cambiando la vida de todas las personas en el mundo. Lo que empezó como una crisis sanitaria, tras casi 2 años de emergencia, ha tenido consecuencias sociales, políticas, económicas y también educativas que han dejado al descubierto las desigualdades que ya existían. Efectivamente, la comunicación desde luego que no ha estado exenta de estas transformaciones. Pues ya que en tiempos de pandemia, las formas, los espacios para comunicarnos se modificaron, crecieron los fenómenos de desinformación en torno al virus, a los tratamientos y vacunas, y también las estrategias de educación, trabajo y ejercicio ciudadano, pues se han trasladado a los medios digitales. Pues en torno a estas grandes transformaciones, no solo en México, sino en el mundo entero, es que giró el 32º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. Hoy les presentaremos algunas de las reflexiones, aprendizajes y compromisos de la comunidad de investigadores de la comunicación en este encuentro. Desde luego también los invitamos a que escuchen un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Así que quédese, participe con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias en la República Mexicana, a quienes lo hacen vía internet en cualquier parte del mundo. Saludamos también con mucho cariño a todas las personas que sintonizan a través de las emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica los Medios y desde luego en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Les invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a escuchar ahora Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En un hecho histórico se firmó en la ciudad de Empalme, Sonora, el acuerdo de solución amistosa y acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado mexicano ante las víctimas indirectas de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrido el 2 de abril de 2015. La Sociedad Interamericana de Prensa, el organismo que a lo largo de 16 años ha señalado la carencia de investigaciones oficiales eficientes y consistentes como
como el motivo que mantienen la desaparición de Alfredo Jiménez en la impunidad. Destacó que este acuerdo no es un punto de llegada, sino un punto de partida para dar con los responsables. Cabe destacar que el acuerdo de solución amistosa establece una reparación integral a los familiares de la víctima, tanto por daños materiales como morales, y las medidas de no repetición y justicia. El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas ha sido insuficiente debido a que aún prevalece la impunidad en delitos cometidos en contra de comunicadores y activistas. Así lo afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El funcionario detalló que en los 3 años del actual gobierno se han perpetrado 96 homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos, con un índice de impunidad de 98% en los casos de activistas y de 94% en los de comunicadores. Frente a este escenario, Encinas aseguró que se necesitan instancias de procuración e impartición de justicia que hagan su trabajo. Dijo que hay graves responsabilidades de la propia autoridad, porque 45% de las agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos provienen particularmente de autoridades del orden municipal y local. La maestra Leticia Salas Torres, directora del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, fue nombrada presidenta de la Red Latinoamericana de Televisión Pública para el periodo 2021-2022. Esta red agrupa a más de 80 canales públicos educativos y culturales de América Latina y es un espacio de convergencia audiovisual y de fortalecimiento de los sistemas de televisión públicos de la región, cuyos ejes son la cultura de cooperación, ciudadanía en movimiento y soberanía audiovisual. El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que Megacable es un agente con poder sustancial en el servicio de televisión de paga, con lo que se demuestra que esta empresa ha realizado no solo prácticas anticompetitivas, sino también discriminatorias en perjuicio de los consumidores. Con esta determinación, Megacable será sometida a una regulación especial para limitar sus prácticas para fijar precios o restringir el abasto en los mercados donde se encontró la distorsión, sin que los agentes puedan contrarrestar dicho poder en perjuicio del consumidor final. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prepara la operación de un registro nacional de incidentes cibernéticos que permitirá detectar a tiempo nuevas modalidades de delitos en Internet, como es el uso del videojuego Free Fire para reclutar jóvenes en las filas del crimen organizado. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, dijo que este registro operará de manera permanente los 365 días del año, las 24 horas del día, a partir de un catálogo homologado de incidentes, lo que ayudará a que estos se capturen con los mismos criterios en todo el territorio nacional. Ante la escasa cobertura que hay sobre discapacidad en los medios de comunicación, AT&T México, en alianza con la organización Yo También, lanzó el primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre estos temas, dirigido principalmente a periodistas, comunicadores y editores. El objetivo del diccionario es promover otras narrativas en los medios informativos para dejar de paternalizar, discriminar o reforzar estereotipos sobre las personas que viven con alguna discapacidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió en donación un simbólico acervo del siglo XIX. Se trata del periódico literario Las Violetas del Anáhuac, editado entre 1887 y 1889 y que es considerado como la primera publicación feminista en México. Este periódico fue editado por un grupo de mujeres instruidas que deseaban hacerse oír públicamente e influir en la forma de pensar y actuar de sus contemporáneos.
En noticias internacionales, en Washington los teléfonos iPhone de al menos 9 empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron pirateados por un hacker que usó un software espía desarrollado en Israel. Estos ataques afectaron a funcionarios con sede en Uganda y se enfocaron en asuntos relacionados con ese país de África Oriental. Las intrusiones representan los ataques más extensos conocidos a funcionarios estadounidenses con tecnología israelí. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Le invitamos a consultar Notimedios en nuestras redes sociales. De verdad que agradecemos su interés. Hay un par de comentarios de nuestros amigos radioescuchas en torno al programa del 2 de diciembre del 2021 que versó en torno al segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Graciela. Así es, Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice que muchas gracias por Notimedios y por comunicar noticias relevantes y nos manda un gran saludo. También va de vuelta el saludo para ti, Juan Ernesto, gracias. Miguel Fernando Victoria dice, excelente labor de las radios comunitarias. Por supuesto que sí, gracias por tu comentario. Puede participar con nosotros en Twitter, @Radio El Fin, y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar el reportaje 32º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. El reportaje. Talleres, conferencias, paneles, presentaciones de libros y muchas actividades más tuvieron lugar durante el 32º encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. Esta se celebró los pasados 16, 17 y 18 de noviembre de manera virtual a través de Facebook y YouTube. El evento reunió a académicos de diversas latitudes, expertos en el campo de la comunicación, para compartir ideas, testimonios e investigaciones respecto a temas de gran relevancia en el contexto actual, como la crisis ambiental y el mundo post-pandemia. Los asistentes pudieron reflexionar respecto a los cambios que han impactado nuestra vida social y, por ende, las formas y espacios para comunicarnos. Para dar inicio a este encuentro anual, cuyas líneas de reflexión fueron comunicación, incertidumbre y cambio social, la doctora Dorismilda Flores Márquez, presidenta de la AMIC, y a quien escucharemos a continuación, hizo un recuento de las transformaciones que hemos enfrentado como sociedad en estos últimos años, y por supuesto, el importante papel que debe jugar la comunicación en estos momentos. Como investigadores de la sociedad y específicamente de la comunicación, vivimos una época compleja. Esta serie de transformaciones nos coloca ante un cambio de época que no necesariamente entendemos todavía. Dice Boaventura de Sousa Santos en La cruel pedagogía del virus que la idea de una crisis permanente es un oxímoron, ya que en el sentido etimológico la crisis es, por naturaleza, excepcional y temporal, y constituye una oportunidad de superación para originar un mejor estado de cosas. El campo de la comunicación, como decíamos en la convocatoria a este encuentro, debe hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se han transformado las prácticas de comunicación en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los desafíos en la convivencia y las relaciones interpersonales en la vida cotidiana? ¿Cómo ha sido el papel de los medios de comunicación en la cobertura informativa de la pandemia, el conocimiento científico y la percepción del riesgo? ¿Cómo se han producido los fenómenos de desinformación en torno al virus, los tratamientos y las vacunas? ¿Cómo han sido las estrategias para la educación, el trabajo a distancia y el ejercicio de la ciudadanía en y a través de los medios digitales? ¿Qué ha implicado para las audiencias y usuarios generar redes de comunicación desde los confinamientos y posteriormente desde los desconfinamientos? ¿Cuáles han sido las implicaciones de la brecha digital en distintas dimensiones y escenarios?
Y podríamos preguntarnos mucho, mucho más, y este encuentro es prueba de ello. Este tiempo, entonces, se traduce en una oportunidad para poner a prueba nuestras teorías y metodologías y los modos en que están respondiendo a las realidades que estudiamos. Es también una oportunidad para repensar lo que estamos haciendo y las razones por las cuales lo hacemos. ¿Por qué investigamos lo que investigamos? ¿Qué estamos aportando al campo académico y a la sociedad? ¿Qué estamos construyendo? ¿Por qué participamos en estas actividades? ¿Cuál es el sentido de encontrarse? Quiero pensar que el sentido de estar aquí va más allá de las corcholatas y que encontrarse es compartir, poner en la mesa de discusión los avances de nuestras investigaciones para discutir y construir juntas y juntos. El primer día de trabajo del evento tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia Comunicación para el Cambio Social en el Mundo Post-Pandemia. Este estuvo a cargo de Thomas Tofte, profesor y director del Institute for Media and Creative Industries en Loughborough University, esto en Londres. Esta investigación se articula en torno al rol de la comunicación en el compromiso cívico y el cambio social. Es una reflexión sobre qué aportamos para el desarrollo de nuestras comunidades, especialmente en el contexto de la crisis. A continuación escucharemos un fragmento de esta conferencia. La pandemia ha traído olas de shock a nuestra sociedad en modos nunca antes vistos en la historia, provocando una profunda crisis económica y un aumento de la polarización. Ha catapultado el rol de la ciencia en la solución de los problemas sociales a la primera línea de la atención pública y ha hecho visible cómo la comunicación juega un rol importante en potenciar el cambio comportamental y social. Pero también llama la atención sobre el rol de los medios, y en particular los medios digitales, en la difusión de fake news y desinformación. Y finalmente, la crisis ha desafiado nuestras relaciones sociales, tanto nuestros modos de estar juntos como nuestra capacidad de actuar y de comprometernos en la sociedad. Y bien, si miramos hacia atrás en la historia, el papel de la comunicación en la articulación de los procesos de cambio social ha sido un campo de investigación y práctica establecido durante muchas décadas. Como campo de investigación y práctica, es tan viejo como la investigación del desarrollo. La comunicación para el cambio social es horizontal y fortalece los lazos al amplificar las voces de las personas más pobres. Y las personas de las comunidades pobres deben ser protagonistas de su propio cambio, gestionar sus propias herramientas de comunicación. En lugar de centrarse en la persuasión y la difusión de información, la comunicación para el cambio social promueve el diálogo entre voces iguales, el debate y la negociación dentro de las comunidades. Los resultados de la comunicación para el proceso del cambio social van más allá del comportamiento individual y consideran la influencia de las normas sociales, valores, las políticas actuales y la cultura. La comunicación para el cambio social se esfuerza para fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la voz, la propiedad, la participación de la comunidad y el empoderamiento. En fin, la comunicación para el cambio social es un proceso vivo que depende en gran medida del contexto, las condiciones y la cultura en la que evoluciona. En este día también pudimos escuchar el panel Crisis Ambiental y Comunicación, en el cual los académicos compartieron sus perspectivas al respecto. Ahora escucharemos a Paola Ricaurte. Ella es profesora investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y Faculty Associate del Berkham Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Ella nos compartió su punto de vista con respecto al tema de colonialidad de la tecnología y el efecto de esto en el medio ambiente, un tema que debería ocuparnos a todos. Porque para mí estamos viviendo una crisis civilizatoria que no es casual, que es una crisis civilizatoria producida como el modelo de mundo que está dominando, ¿no? Que está siendo hegemónico. Entonces tenemos narrativas que nos dicen que hay países ricos versus países pobres y estas narrativas contribuyen a reforzar esta idea, este modelo de mundo hacia el cual deberíamos aspirar, ¿no? Pero cuando
volteamos la página y hacemos una lectura distinta sobre del impacto que tiene este modelo de mundo en el ambiente, nos damos cuenta que justamente estos llamados países, entre comillas, desarrollados, entre comillas, civilizados, son los que más están causando esta crisis civilizatoria, pues, están conduciéndonos a peligro inminente de la destrucción de la vida en el planeta. Entonces, este es otro mapa que hace una lectura distinta de esa narrativa. Y entonces en este mapa se ve cuáles son los países que están teniendo la mayor responsabilidad sobre esta crisis civilizatoria. Y por eso insisto, no es una crisis ambiental, es una crisis de un modelo de mundo que no puede ser, que no es sostenible y que no puede ser defendido. Como parte de este modelo mundo están las narrativas sobre la modernidad, que tiene el objetivo del desarrollo tecnológico, asociado otra vez a esta palabra desarrollo, este modelo, decir que el crecimiento es, el punto al cual debemos aspirar. Se asocia este modelo del mundo a un desarrollo de ciertas tecnologías que, sostienen o impulsan tanto la base de la productividad como la base de la producción de conocimiento y la producción simbólica. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Amazon, ¿no? Esta sonrisa que te dice, gasta menos, sonríe más, y, en la otra lectura, las emisiones de carbono de Amazon que están siendo equivalentes a las emisiones de varios países a nivel mundial. Desde la perspectiva de la colonialidad de la tecnología, yo planteo que hay que pensar que el modelo de desarrollo capitalista, un modelo de productividad que necesita generar un surplus de valor, una acumulación de valor, requiere de ciertas tecnologías. Pero a la vez, estas tecnologías no son simplemente la materialidad, sino que requieren de una cierta subjetividad, una producción de subjetividades que sostenga a ese mundo. Y requiere también, por supuesto, de una cierta infraestructura de conocimiento que le dé cabida, ¿no? Y entonces tenemos un modelo de mundo que, apoyado con esta base de desarrollo tecnológico, se materializa e impone esta hegemonía, esta visión hegemónica, esta visión dominante sobre el mundo al cual debemos aspirar. Las tecnologías retoman o incorporan estas lógicas diferenciadoras, clasificatorias del mundo para reforzar que existen ciertas personas que tienen mayor capacidad de ser considerados como humanas y otras personas que son desechables, ¿no? Cuerpos y territorios que son desechables. Y ese es el lugar donde nos quieren colocar o donde nos colocan en esta asimetría de poder entre el norte y el llamado sur global. Este evento, como espacio de encuentro de gran número de ideas y realidades, nos brindó la oportunidad de escuchar el panel Un campo se reencuentra, claves para repensar la comunicación en Iberoamérica, que tuvo lugar durante el segundo día de trabajo y reunió a académicos de diversas casas de estudio para hablar sobre el camino que han recorrido los estudios de comunicación en nuestra región. A continuación, escucharemos un fragmento de la participación de la doctora Delia Crovi, profesora e investigadora de la UNAM, experta en comunicación, educación y cultura digital. Porque si hablamos de reencuentro, quiere decir que hubo un desencuentro. Fiel a mis filias, puse a buscar cuáles son las asociaciones que hemos tenido de investigación de la comunicación, que creo que América Latina ha sido muy prolífera en ese sentido y además muy vanguardista. La Confibercon, como la conocemos, una asociación que ha tenido sus aceptaciones y a veces no tantas, me encontré con que tienen registradas 11 asociaciones de América Latina y 4 asociaciones que tienen esta mirada latinoamericana y europea. La mayoría de estas asociaciones tienen su origen a finales de los 70 y en los 80, o sea que estamos hablando de por lo menos más de 40 años de trabajos colegiados que se realizaron con mucho esfuerzo. Están también las asociaciones internacionales, algunas de Estados Unidos como la ICA, que se crea en 1950, o la Asociación para la Educación en Periodismo y Comunicación de Masas, con unas siglas irreproducibles, que fue fundada en 1912. Esta lista de Confibercon es sin duda incompleta, porque, por ejemplo, no figura Intercom, no sé por qué, pero no está Intercom, que es la brasileña y que desde mi punto de vista
y creo que algunos compartirán esta idea conmigo, es la más robusta, la más importante que tenemos en la región y también la de mayor cantidad de socios. También hubo investigaciones. Aquí con José Carlos participamos alguna vez en audiencias con el proyecto Monarca en la mitad de los 90 con México y Canadá en origen y después se amplió hacia Estados Unidos. O sea, hay de una enorme cantidad de proyectos. Entonces, no podemos hablar de un campo que se reencuentra porque desde mi perspectiva siempre estuvo encontrado, con una enorme cantidad de dificultades que también se han mencionado, las políticas con las migraciones forzadas o no forzadas, las faltas de dinero, la falta de apoyo de políticas públicas, y sumándome a lo que decía José Carlos, Pascuali siempre decía que debemos convertirnos en interlocutores válidos de los centros de que toman decisiones en las políticas públicas. Entonces, todo esto dije, ¿por qué nos estamos reencontrando? Si hace mucho tiempo, con gustos y disgustos, nos hemos reencontrado y muchas veces. Entonces me surgió el tema central de este encuentro, y que es la incertidumbre. Creo que la incertidumbre es la que está marcando una especie de pauta entre este pasado muy rico que ni nostalgia ni olvido, pero también una incertidumbre frente a un presente que se nos ve como un poco difuso. La incertidumbre siempre está planteada en términos de no seguridad, de falta de capacidad para tomar decisiones. Entonces es importante, la incertidumbre puede teóricamente llevar a la inacción, a la perplejidad y a la parálisis. Entonces estamos en un momento en que debemos repensar y de algún modo alimentarnos de esa historia para poder enfrentar un futuro que sea mucho más certero, mucho más orientador que lo que tenemos hasta ahora. Estamos viviendo un tiempo en que no sabemos bien si decirle post-pandemia o si decirle algo de incertidumbre en una transición que no acaba de cuajar. Lo que sí es claro, y que ya se mencionó, es que existen modos, medios y formas distintas de encarar este asunto del encuentro. Entonces, en este sentido, hay que pensar en este momento en cuáles han sido las ganancias de este aislamiento, pero pensarlo a partir de la riqueza de la historia. Uno de los objetivos principales de la asociación es estimular la discusión en torno a las políticas de comunicación social con el objeto de contribuir a la resolución de problemas actuales. En torno a esto conversaron los académicos durante el panel Educación en tiempos de pandemia, retos, riesgos e innovaciones en alfabetización digital, mediática e informacional en México. Escuchemos el siguiente fragmento en el que Luz María Garay, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, nos habla sobre la importancia de mantener una posición crítica en el proceso de adquirir habilidades digitales. El tema de hablar de tecnologías en procesos educativos formales e informales tiene 3 décadas. Por lo menos tenemos 25 años indagando el asunto. Es el tema de las alfabetizaciones. Yo le coloco acá digitales, pero en el título le pongo alfabetizaciones varias, porque en este recorrido de 25 años les hemos llamado de muchas maneras: alfabetización computacional, alfabetización informacional, alfabetización mediática informacional, alfabetización digital, y así vamos. Y cuando uno va revisando de qué van las cosas, hay distintos énfasis, ¿no? Pero es claro que una de las preocupaciones que tenemos es pensar el desarrollo de habilidades en relación con lo digital. Y en estos grupos de estudio, digamos, es muy claro que desde hace muchos años se comenzó a señalar la necesidad de ir más allá del manejo instrumental de las tecnologías. Que no es que esté mal, es necesario para poder tener niveles de apropiación y uso para incorporarlas a los procesos educativos formales. Eso no lo ponemos en discusión.
Pero el punto es que teníamos tiempo diciendo la cosa es un poco más compleja, ¿no? O sea, es qué pasa con los procesos de aprendizaje como tal, qué pasa con la posibilidad de convertirse también en productores de mensajes, etcétera. Entonces, todo eso lo hemos ido colocando en los años ahí. Y la idea es pensar en que necesitamos desarrollar habilidades, ¿no? Que nos permitan apropiarnos de la tecnología, no solamente a nivel instrumental. También coloco a las críticas como una parte central, heredera, digamos, de todo este trabajo que se ha hecho también históricamente en nuestro campo de la comunicación y específicamente en la comunicación educativa también, que es la educación para la recepción crítica. Y por supuesto, las habilidades comunicativas para poder hacer este ejercicio del derecho a la comunicación que se incorpora en nuestras decisiones, en nuestras discusiones, también desde hace décadas. Como podemos ver, tenemos mucha experiencia, años, ¿no? Observando qué es lo que sucede ahí con la incorporación de la tecnología. En nuestro país, la SEP tiene 3 sexenios, más de 3 sexenios, preocupado por cómo incorporar la tecnología en procesos educativos formales, ¿no? O sea, cuando uno hace revisiones de los planes nacionales de educación, los planes sectoriales, ¿no? De educación, encuentra las tecnologías digitales y en los últimos sexenios, 3 por lo menos, encontramos ya agendas digitales educativas. En el caso del gobierno actual, se tardaron algo en publicar la agenda digital educativa. Ahí está circulando, hay que revisarla y sigue habiendo una preocupación importante por incorporar la tecnología en los procesos formales, pero comienza a incorporarse por primera vez, por lo menos en ese documento, desde la Secretaría de Educación Pública, una cierta preocupación por esto que nosotros podríamos llamar como la recepción crítica o las alfabetizaciones digitales críticas, ¿no? Entonces, sabíamos mucho, teníamos información, había literatura, había muchas cosas y llega la pandemia. Y en el caso de nosotros en México, me parece que, obvio, llega la pandemia, marzo del 20, nos confinan a las casas y la vida comienza a migrar a los entornos digitales y entre la vida y la escuela. ¿Qué nos puso en evidencia? Lo que ya se señaló y que en el caso de nosotros en México, para quienes veníamos trabajando este asunto, desde distintos escenarios y distintas trincheras, lo habíamos venido diciendo todo el tiempo. Tenemos que seguir viendo qué pasa con las brechas de acceso, las brechas de género, cómo empezaban a jugar con este terreno de la desigualdad, ¿no? En el acceso a las tecnologías, etcétera. Por supuesto, las brechas cognitivas y las brechas de apropiación. Y puso a la mesa otra cosa más que en la que yo me he centrado, que es en estos riesgos de los entornos digitales. Comenzamos a vivir incluso, ¿no? Todos estos riesgos de las falsas noticias, las narrativas de odio, la violencia digital. Vimos muchas cosas, vivimos todo este fenómeno de la desinformación alrededor del tema de las vacunas, en fin. Y una cosa que empezó a ser evidente era el poco conocimiento que la comunidad escolar tenía o tiene, ¿no? Sobre todos estos temas. ¿Qué hicimos? O sea, ya está, sabíamos cosas en ciertos espacios, nos impacta la pandemia y algo teníamos que hacer y comenzamos a hacer cosas desde la propia escuela, ¿no? Los actores del proceso educativo, y cuando hablo de actores del proceso educativo, hablo de todos estábamos ahí metidos y tuvimos 2 caminos clave para seguir, 2 caminos muy claros. Uno, poner en acción nuestras habilidades y saberes digitales, quienes ya sabíamos algo, y otros lo que tuvieron que hacer fue aprender y desarrollar estas habilidades digitales mínimas, instrumentales, de inmediato, para dar continuidad a los procesos. Aprendimos de distintas maneras, ¿no? Fuimos desarrollando muy rápido a trompicones, si ustedes quieren, ¿no? Todas estas habilidades digitales que he mencionado. Me parece que, tal como lo dijo David, es claro la necesidad, de seguir documentando experiencias para aprender de todas esas experiencias. Nos falta mucho trabajar sobre estas habilidades y estas alfabetizaciones digitales que promuevan apropiaciones críticas. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Estamos en El Fin Justifica los Medios. El tema en esta ocasión es el 32º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Participe. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica los Medios. El tercer y último día de actividades del encuentro AMIC nos dejó reflexiones muy interesantes con respecto al tema desinformación, resistencias y pedagogías del cambio social, panel en el cual se abordó de manera especial el fenómeno de la infodemia. Al respecto nos habla Emiliano Treré, él es profesor investigador de la Universidad de Cardiff, en Gales. Con la llamada posverdad, y con la crisis también con la difusión del llamado science denialism, ¿no? del negacionismo científico que nos acompaña, ¿no? Que ha sido al centro de muchas discusiones. Un primer punto que me gustaría ver con ustedes era debatir el hecho que efectivamente las estrategias de difusión y de creación de desinformación acerca de la pandemia han demostrado lo increíblemente sofisticados que pueden ser estos mecanismos, porque no estamos hablando también de una cantidad enorme, obviamente, de desinformación que utiliza mecanismos relativamente sencillos y básicos de difusión viral, pero estamos hablando, como varios estudios han empezado a iluminar, de mecanismos cada vez más sofisticados que utilizan las mismas estrategias, las mismas prácticas de legitimidad científica para, en cambio, engañar y para difundir mensajes anticientíficos y conspiranoicos. Me pareció muy importante un artículo del MIT que analizó una cantidad muy grande de mensajes escépticos sobre el coronavirus que usan prácticas en relación con difusión y análisis de datos ortodoxas, o sea, legítimas, científicas, pero para promover lo que llaman ellos unorthodox science online. O sea, que estamos atestiguando un cambio que me parece que es un poco el mismo cambio que pasó con los bots y ¿no? los agentes, los trolls online. Hemos visto en 10 años, en 15 años, cómo desde formas más primitivas, más básicas de difusión de la información a través de bots, por ejemplo, se ha pasado a formas mucho más difíciles de identificar y sofisticadas de difusión de la desinformación y de engaño y de odio online. Así que me parece que el COVID, el momento pandémico, ha dado un impulso muy grande para desafortunadamente, para la intensificación, no solo la intensificación, sino la sofisticación. Y este artículo que se llama Viral Visualizations, publicado hace poquísimo por Computer Scientists, ¿no? Entonces informáticos del MIT, nos ofrece un panorama bastante desolador, ¿no? Porque cada vez es más difícil pues luchar en contra de estos tipos de dinámicas y estrategias. El hecho que cada vez más la información y la desinformación también utilicen soportes visuales, ¿no? Que son muy potentes, ¿no? Pequeños vídeos o imágenes, ¿no? Memes o pequeños gráficos. Entonces, la mayoría de la desinformación corre a través de líneas visuales y me parece muy importante porque eso quiere decir que también la lucha y la resistencia a estos tipos de desinformación tiene que pasar a través de una grande capacidad de elaboración y de deconstrucción y de reconstrucción visual, ¿no? Last but not least, diría yo, es la cuestión del tempo. El tempo de la resistencia a la desinformación. Y también multiplicar formas válidas científicamente de difundir conocimiento válido, científicamente fundado, tienen un problema que es en la época de la viralidad, en la época de la rapidez,
digital, de la locura, de la information disorder, etcétera, etcétera, la desinformación viaja a una rapidez brutal y la mayoría de los intentos, diría la gran mayoría de los intentos de luchar en contra de ella, en cambio, llegan como reactivos, llegan después. Porque el tiempo de la reflexión crítica, el tiempo también de la reflexión política profunda, es un tiempo que sabemos ser un tiempo más lento. Es un tiempo realmente, el clásico tiempo del periodismo lento, slow, del análisis cuidadosa, y hay que reflexionar mucho sobre esta cuestión a nivel de pedagogía de la desinformación, porque quizás no hay una forma de llegar antes si es que estamos aquí para enseñar algo con la crítica, con la firmeza, con la necesaria, con la riqueza de informaciones, no solo para deconstruir, pero también para informar cómo se debe y que toma su tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los tiempos? Hay diferentes tiempos. Podemos viajar, podemos funcionar con tempos musicales, ¿no?, de la desinformación diferentes. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para no ser solo reactivos, pero también a la vez para tomarnos el tiempo y hacer que la gente se tome el tiempo necesario para estar reflexionando de forma slow, de forma profunda? También tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Natalia Argüete, académica de la Universidad Nacional de Quilmes, quien estuvo a cargo de la conferencia Fake News, a pedido del público, Fact-Checking y propagación de noticias falsas. A continuación, escucharemos un fragmento de su participación. Tratar de pensar qué ocurre con las campañas negativas en redes sociales y qué ocurre en términos más teórico-empíricos a partir de la activación de determinadas narrativas y la conformación de encuadres mediáticos en redes sociales. Todo lo cual nos ha llevado en este tiempo a repensar mucho a qué nos referimos cuando hablamos de framing en plataformas mediático-digitales. La convocatoria en principio era a pensar las fake news. En alguna medida nuestro libro nos entrega así, indefensos, y como el tema y el término se han vuelto tan atractivos en este último tiempo, entonces, muchas veces charlo sobre eso, pero en realidad querría tener una mirada más amplia. Empezar hablando tristemente de las fake news y del daño que generan, el objetivo que tienen de escupirnos en la cara, tratar de reflexionar además en qué se distinguen las fake news y su propósito político de lo que son las noticias falsas, producto de nuestros sesgos cognitivos. Pero también quiero pensar en qué ocurre con el interlocutor de esas fake news, porque si no nos detenemos solamente en entender que la única condición y excluyente condición de verdad de esas fake news es que haya una coordinación de determinados actores con mucho poder, con pocos pruritos, y que esa coordinación de actores y de trolls verdaderos, verificados, y también trolls que son cuentas fakes, van a garantizar la propagación de esas fake news. Y lo cierto es que para que esas fake news se propaguen efectivamente, necesitamos que haya del otro lado un usuario de a pie que las acoja y que tenga afinidad cognitiva, emocional y afectiva con eso. Una primera cuestión que uno se pregunta es ¿qué es la polarización? Porque en realidad lo cierto es que en escenarios polarizados la circulación de fake news tiene muchísimo mayor asidero y puede navegar más cómodamente. Y lo cierto es que la polarización no es solamente ubicarnos en dos polos de manera estable e invariante. La polarización puede aumentar o disminuir a partir de la percepción que nosotros tenemos
del lugar o de la cercanía o la lejanía que un otro tiene respecto de nosotros. Y esto es en parte lo que traen muchos investigadores, sobre todo muy aceitadamente en Estados Unidos, y empieza a verse más claramente también en América Latina, estos investigadores que analizan la polarización afectiva como una dimensión ya no meramente racional o meramente ideológica entre izquierda y derecha, o depositando nuestra mirada y nuestro foco en las distinciones programáticas o en los temas duros, sino que tiene más que ver con un sentimiento de pertenencia. Queremos a todos aquellos que forman parte de nuestro grupo y odiamos a quienes están en el grupo externo. Finalmente, durante la ceremonia de clausura de este encuentro, los coordinadores y miembros de la MIC compartieron sus experiencias y dieron sus agradecimientos a los asistentes y al equipo técnico por hacer posible un evento de esta magnitud. Ahora, escucharemos el mensaje de agradecimiento de la presidenta de la asociación, Dorismilda Flores Márquez. Y bueno, he de decir que nunca será suficiente lo que sea que yo diga para agradecer a todas las personas que hicieron posible este encuentro, conferencistas, panelistas, moderadores, talleristas, ponentes, asistentes, así como por supuesto el comité organizador, que ya mencionaba Antonio los retos. Por supuesto, gracias a las y los coordinadores de los grupos de investigación y grupos de trabajo. Y nada más para cerrar aquí, quisiera citar a Tolkien, no puedo evitarlo. Y él decía que todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. Y bueno, en este comité decidimos trabajar mucho, ir más allá de las responsabilidades que nos corresponden por área y ayudarnos entre nosotros todo el tiempo. Y decidimos también divertirnos, porque ¿qué sentido tendría la vida si no disfrutáramos lo que hacemos? Y sobre todo decidimos en el comité, pero también más allá del comité, poner como prioridad el nosotros, porque eso es lo que somos, una comunidad AMIC. De esta manera concluyó el 32º Encuentro AMIC, un espacio para la reflexión y el análisis de voces expertas desde el campo de la comunicación y, por supuesto, de los cambios que vivimos, con una mirada que recupera la historicidad y a la vez se intenta orientar hacia el futuro. Por nuestra parte, invitamos a la audiencia a acercarse a este y otros eventos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación a través de sus redes sociales. En Twitter van a encontrarlos como @amic_com, en Facebook como Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AC, y @amicmx, y en su canal de YouTube, Difusión AMIC. Pues de esta manera llegamos al final de esta emisión del Fin Justifica los Medios. Ojalá y haya sido de su interés este encuentro de investigadores de la comunicación. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez trabajamos para usted con mucho gusto en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.